¿Cansado o cansada de usar el mismo hielo todo el tiempo para tus bebidas o cócteles? Que no se diga más, este video es para ti. Comenzamos con un molde para hacer esferas. Este lo obtuve en Amazon por unos $15. En vez de usar agua, usaremos agua de coco. Cuando llenen el molde hasta la línea, tapamos y servimos hasta el tope por el orificio. Lo llevamos al congelador por 6 horas, obteniendo esta esfera de golf perfecta. Les recomiendo este hielo de coco para los old fashion, o en este caso vamos a hacer un rum fashion, ya que el hielo se irá derritiendo lentamente, aportando un ligero sabor a coco. El sabor irá cambiando poco a poco y créeme que hasta el último sorbo es muy sabroso. Para el siguiente tipo usaremos este molde de hielo para cuadrados. Lo que haremos en esta ocasión será por cada cubículo colocar cualquier sabor o cualquier ingrediente. Yo usaré unas hojas de albahaca, fresas frescas, una rama de canela con pimienta, pepino fresco, hojas de savia con arándanos y una piel de limón en espiral. Estas son algunas ideas, pero puedes usar cualquier fruta o esencia. Luego con agua filtrada serviremos hasta cubrir los cubículos, para luego llevarlos hacia el congelador por unas 6 horas. Muy pronto les enseñaré cómo hacerlos hiper mega transparentes. Seguimos con fuego, podremos hacerlos un poco más claros y sin ser completamente transparentes tienen una pinta increíble. Ahora vamos a probar estos hielos pero con cócteles. Con el Gin Basil Smash usaremos el hielo de albahaca subiendo el nivel de este cóctel. Otro ejemplo, en vez de usar los hielos normales y corrientes, en un vaso alto usaremos el hielo de savia con arándanos, limón y pepino. Para crear este cóctel bien funky usaremos primero tequila 1,5 onzas, luego té de butterfly 1 onza, seguido por zumo de limón, el cual cambia de color al hacer el contacto con el té. Miren cómo cambia de púrpura a rosado. Completamos con tónica y removemos. Puedes usar los hielos de este cóctel en diferentes cócteles. Continuamos con otra versión del ruso blanco. En una copa serviremos en partes iguales el vodka de tu preferencia, Kahlua o cualquier licor de café. Removemos y sirviendo lentamente leche crearemos estas dos capas de color. Culminamos con hielo de canela y pimienta. Lo colocamos dentro de la copa y listo, este cóctel para después de comer. Pasamos a otra presentación con hielo. En una bolsa Ziploc golpearemos con un mortero para crear hielo triturado. Cuando esté lo más triturado posible, lo colocamos dentro de un exprimidor para luego exprimir con fuerza creando esta canasta de hielo. Luego en un vaso con boca pequeña serviremos chartreuse 1 par de onzas, seguido por una piel de limón. Este licor cuenta con 55% de alcohol y por ende podremos crear este efecto con fuego colocando la canasta en el tope, dejando que se derrita, creando esta estela de hielo hacia el líquido. Pueden usar esta técnica con rones o whiskies overproof, es decir, que tengan mucho más alcohol de lo normal. Es común beber licores como el chartreuse o el absenta con agua, así que esta presentación con hielo es la mejor opción. También podemos usar la canasta de hielo en el tope de los cócteles y puedes colocar lo que quieras, ejemplo coco rallado, arándanos, frambuesa, etc. Por último les explicaré cómo hacer el hielo de diamante del video de cócteles con IOVEM. Necesitaremos hielo transparente con un bloque grande de hielo. Separamos las partes blancas dividiéndolas en dos para ir tallando y cortando hasta tener un tamaño de hielo fácil para tallar el diamante. La idea es cortar lo más que se pueda la parte transparente para realizar el tallado del diamante. No tienen que ser perfectos desde el comienzo, ya que lo iremos tallando y puliendo poco a poco. Seguimos por la mitad, en cada esquina cortaremos hacia abajo creando esta forma puntiaguda. La idea es cortar 4 esquinas del medio hacia abajo, haciendo más y más flaca la parte inferior. Ahora con la parte superior cortaremos para pulir y tener líneas más rectas. De igual forma cortaremos las esquinas de la parte superior. Por último pulimos imperfecciones, buscando que se vea lo más simétrico posible. Y aquí lo tenemos, mi diamante de hielo que parece más un corazón. Es entretenido hacerlo, pero lleva muchísimo tiempo, pero créanme que se ve mucho mejor que esos moldes de hielo para diamante donde el hielo no queda 100% transparente como este. Y eso es todo, like, comenta y comparte, se me cuida mucho y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!